regreso ya en una de las secciones más gustadas y que muchos contrapunteros lo anotan en su agenda porque ya es martes del Pelonchas Financiero. Le damos la bienvenida a Vicente López Portillo, que esta noche nos engalana con su presencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Hola, hola, Sai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, mi estimado Paco. También un gustazo otra vez martes del Pelonchas Financiero, su servidor. Y bueno, también principalmente a todos los contrapunteros, nuestros amigos que están interesados en transformar sus finanzas, a Chirrión y al Conejo de la Suerte que nos acompaña también. ¿O qué es? Es una rata. Una rata. Es una ratilla, pero ojalá que no sea una rata de nuestras finanzas. Y la verdad que, pues padrísimo otra vez de estar otra vez con ustedes compartiendo esta información para hacer las finanzas y los términos económicos y verlos de una manera chida y que sea muy entendible para toda la banda. Un tema muy interesante que normalmente escuchamos como nombrar y lo damos por hecho de que entendemos qué tranza con esto, pero la verdad es que en el asunto de la inflación, ¿qué es la inflación y cómo nos afecta, mi estimado Vicente? Me parece que podemos abordar el tema de entrada explicando qué tranza, qué es ese asunto de la inflación. Claro, mira, mi estimado Paco, amigos contrapunteros, hay, y creo que es un tema muy importante Claro. de poner en este noticiero y sobre todo en esta parte del contexto de nuestra economía, de nuestras finanzas, porque sí, el tema que tiene que ver con la inflación y con la tasa de interés impacta nuestras decisiones y también es un factor que debemos tomar en cuenta y echar a la mochila contrapuntera financiera para una buena toma de decisiones, ¿no? Que al final este es el objetivo, ¿no? De este espacio, de que tengamos una mochila muy cool con todos los productos y toda la información para poder tener finanzas sanas. A ver, vamos empezando así que desde lo básico. Como bien dices, Paco, hablamos, ¿no? Que la inflación y que sube la inflación y que nos va a afectar y que el Banco de México, todo este rollo. Entonces, y también quiero decirles por qué es relevante en este periodo que estamos viviendo. Pues la inflación no es más que el aumento, la subida de los precios de un conjunto de bienes y servicios de la economía, y que al final es un indicador que sí debemos de tomar muy en cuenta, y las economías globales y la economía de México, incluso el principal objetivo del Banco de México, nuestro Banco Central, es justo eso, controlar la inflación. ¿Por qué? Porque si aumentan los precios de los bienes que consumimos y los servicios que utilizamos y nuestro ingreso permanece igual, pues vas perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Es decir, que con el dinero que tienes te alcanza para comprar menos cosas, ¿va? Entonces, básico. Sí, es importante que cuando tengamos inflación en la economía, pues va a ser más complicado distribuir nuestros ingresos porque nos alcanza menos, planear un viaje, pagar nuestras deudas, ¿no? Es decir, invertir, porque realmente los precios están elevados. Y todos empiezan, déjame ver si entendí, todos empiezan, sobre todo los que otorgan ciertos servicios, empiezan a incrementar sus costos. Y obviamente esto hace, me parece, y corrígeme si estoy mal, mi estimado Vicente, hace que la vida sea más cara. Sí, y que te alcance para comprar menos cosas, ¿no? Al final, que es por eso, digamos, los gobiernos y los bancos centrales en el mundo tratan de perseguir un objetivo de inflación, de que no aumenten tanto los precios, para que realmente podamos tener una vida pues más holgada, más que nos alcance para más cosas. Estable y no estresada de estar mortificados. Claro, y fíjense, y ahorita voy a poner algunos ejemplos. A lo mejor tú puedes decir, no, ay, es que escuchamos en los noticieros que se incrementaron los precios de los combustibles, ¿no? Que se incrementó el petróleo, la gasolina, o que se incrementaron los precios de los productos que son muy variables, los productos agropecuarios, ¿no? De la canasta básica, el jitomate, el chile, todo eso es el maíz, y al final lo vemos muy lejano, pero esos pequeños impactos sí van teniendo una repercusión importante en tu economía, en tus decisiones de inversión. En México, quién es la institución encargada de medir la inflación? Es el famoso INEGI.
Ajá. ¿no? Este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de algunas encuestas que realiza de ingreso-gasto, hace y ve cómo consumen las familias mexicanas para ver qué productos tiene que medir y que realmente sea un indicador pues comparable, ¿no? Fíjense, sí. En el tema de inflación, el INEGI da un seguimiento casi a 235,000 precios en 46 ciudades diferentes, más o menos agrupa 283 grupos genéricos, ¿no? Y también esto va a variar de conforme gastemos, ¿no? Por ejemplo, habrá a lo mejor gente, a lo mejor como nuestra amiga Sai, que no gasta en refrescos o que no come carne porque es vegetariana. Y compra entonces, ratas. Pues a ella, ¿no? A lo mejor a ella, híjole, ya a lo mejor ahorita le estoy pegando las gorditas tarascas y a lo mejor ya en esta ocasión pues le van a tener que hacer su gordita vegetariana. Pero, digamos, para este tipo de perfiles, pues no te afecta que aumente la carne o que aumenten los refrescos, ¿no? Por eso más o menos se hace un ponderado. Fíjense, algo que está cool, incluso voy a ver si lo podemos, pero creo que yo no puedo meterlo. Fíjense, más o menos cuál es la composición del gasto de las familias mexicanas. A ver. El 28% de lo que gastamos es en vivienda. Bien. Es lo que más gastamos. Llámese, pues, el gasto de la renta o la hipoteca. El 23% en alimentos, bebidas y tabaco. O sea, que entre vivienda y las chelas. Las chelas, los taquitos, ¿no? Las comidas fuera, ¿no? Es impresionante lo que gastamos en refrescos, la verdad, los mexicanos. Pues no solamente es un tema de salud, sino vemos que también es un tema de lana. No logramos quitarla al maldito refresco de la canasta básica, ¿cierto, Vicente? No, fíjate, es impresionante. Incluso, fíjense en el Oxxo, yo a veces hago como ese ejercicio, será por luego mi manía economista, lo que sea, pero fíjense, sobre todo un viernes, sábado, en la fila del Oxxo, que solamente hay una caja abierta y hay como 8 en la fila y el otro está haciendo el inventario, ¿no? Que es muy común. Fíjense lo que traen la gente formada. O trae chelas, o trae refrescos, o trae botana para el tema del gas. Pero bueno, ahora sí que son comentarios al pie de margen. Fíjense, la mitad de lo que consumimos es en eso. Luego viene 14% transporte, bien, 10% educación y esparcimiento, recreación, 7% en salud, cuidado personal, 6% en ropa, calzado y accesorios, y 4% en accesorios y aparatos domésticos. Ahora, ¿cuál es la bronca que hemos tenido los últimos 3 meses? Que la inflación se ha salido del objetivo que tiene Banco de México. Para este año el objetivo del Banco de México es que la inflación no crezca más del 3%. Estamos viendo una tendencia para este año mundial para este año. Y fíjense, en marzo la inflación acumulada fue de 4.67%, en abril fue de 6.08%, o sea, más del doble de lo que quería Banco de México, y en mayo 5.8%. Acaba de salir el estimado de la primera quincena de junio y está en 6.02%. Esto, si ustedes se preguntan, ¿por qué no me alcanza para vivir, ¿no?, con lo que gano? Pues en mucha medida es este incremento que se está teniendo en los precios en México. Por eso, el Banco de México, en su reunión, me parece que fue como el 25 de junio, tomó como una medida el incrementar, no sé si han escuchado también de la tasa objetivo de Banco de México. No, ni idea. Es una tasa que Banco de México fija, que es la tasa de referencia para que las diferentes instituciones financieras también muevan sus tasas de interés. Eso también lo quiero explicar porque va muy ligado a nuestras finanzas personales. A ver. El hecho de que el Banco de México haya bajado la tasa, fíjense, antes de que empezara la pandemia fuerte, en abril del 2019, esta tasa objetivo de interés estaba en 8.25. Era una tasa alta. ¿Qué significaba? Que si yo tenía mi dinero en CETES o en un ahorro, estaba cool porque la tasa era del 8, ¿no?, de interés,
8.25. Si la inflación era del 3, es decir, el precio aumenta, a mí me quedaban 5 puntos de un interés real que estaba ganando mi dinero. Sí. Hoy en día, por ejemplo, si la tasa de inflación es del 6, y la tasa objetivo del Banco de México es del 4.25, le estoy perdiendo. Claro. Porque el dinero que tengo ahorrado me da solamente el 4.25 y la tasa de inflación es del 6. Por eso es muy importante el control por parte del Banco de México de este tema. Entonces, bajó la tasa porque por un lado el Banco de México necesitaba que se reactivara la economía. Al haber tasas baratas, se supone que los créditos se hacen más atractivos. Ajá. Y ahora con esta medida viene por ahí el incremento en el tema de la tasa de interés. Así que ahora, con estos indicadores, vamos tratando de aterrizar e ir viendo cómo nos va a ir afectando todo este rollo. ¿Sale? Sí, entonces, ok, perfecto. Ya pusiste las bases. ¿verdad? ¿Cómo nos afecta? No sé si hasta aquí Sai o Paco tienen alguna duda sobre esta parte, digamos, conceptual. Sai, adelante. No, todo bien. Más bien, ¿Todo yo bien? tengo una propuesta con lo que dijiste de un tema. Ok. Ok. Todavía nuestro asesor financiero, Tommy Rojas, no ha hecho alguna observación. No, me parece ¿Todavía que no? fue a vacunarse, y aparentemente, pues bueno, esperemos que no haya tenido algunos La segunda efectos dosis. adversos, pero no lo tenemos. Así que estamos libres y estamos a gusto Ok. sin él. Perfecto. Entonces, miren, vamos a ir aterrizando este tema de que hoy en día tenemos una inflación alta del 6%. Sí. El Banco de México está aumentando la tasa de interés con la finalidad de tratar de bajar la inflación y que nos alcance más dinero. Entonces, en ese contexto, significa que con este incremento en la tasa de referencia, la gente trate de ahorrar más, porque bueno, te están dando un interés más por tu dinero, trate de consumir menos para que los precios bajen, y sí es muy importante que cuidemos para nuestro bolsillo lo siguiente. A ver, ¿sale? sí. Punto número 1. ¿Tiene? Es muy importante siempre tratar en este contexto, como lo habíamos dicho, en este tema de inflación alta, tener cuidado y priorizar nuestros gastos. Ok. Fíjense que es un tema que hemos venido Sí, comentando, constantemente. ¿no? Entonces, en una inflación, con una inflación alta, es muy importante tratar de tener los gastos controlados, porque ahorita se supone que los productos son caros. ¿Vale? Recomendación número 2. Sai. Bien, no se escuchó absolutamente nada, pero vas con la 2, Vicente. Entendido. Es bien importante hacer los famosos listados de los productos que consumimos. Que ya lo habíamos Fíjense, mencionado. A diferencia, por ejemplo, de los productos financieros, luego sí solemos hacer este tipo de listados y de comparar precios, ¿no? Mucha gente, con el tema de la gasolina, por ejemplo, sí más o menos se fija de que si está en 19.50, que si subió a 20, Sí. que si ya bajó, etcétera. Entonces, es muy importante tener esta lista para poder ir haciendo una comparación de los diferentes precios, ¿sale? Ahora, número 3, ¿sale? Ante esta subida que se está dando en la tasa de interés, ¿no? Por el control, ¿no? Es muy importante también por la parte del ahorro. Esperemos que haya una recuperación y nos den más interés por nuestro dinero. Ok. Pero para el tema de los créditos va a venir también pues un aumento en las tasas de interés. Y les pongo un ejemplo. Todas las tarjetas de crédito que nosotros usamos, Ajá. la tasa de interés está referenciada a una tasa de referencia que se llama TIE, y luego le suben puntos. Entonces, si escuchamos, el Banco de México aumentó su tasa de interés, ahorita podemos decir, del 4 subió al 4.25, ¿no? Sí. ¿Cómo me va a impactar 0.25 en una tarjeta de crédito? A lo mejor, como es un crédito al consumo con tasas altas, no lo ves tanto, pero es un incremento.
Pero, por ejemplo, para las empresas, incluso aquí el gobierno del estado, no sé si te recordarán, hace unas semanas, licitó un nuevo crédito, sí. ¿No? Una nueva línea de crédito, hicieron un procedimiento muy interesante de una licitación abierta donde los diferentes bancos estuvieron ahí pujando. Sí, una subasta. Una subasta inversa. Entonces, estos puntos porcentuales al final pues son una gran diferencia para créditos de las empresas, para créditos del gobierno. Entonces, es posible que los créditos se vuelvan más caros, así que debemos de pues todavía echarle más ojo en dónde ahorramos y dónde invertimos. Sí. ¿Sale? Y punto número 4, ¿no? Saber que en periodos de inflación, pues nuestra capacidad de compra y nuestra capacidad de ahorro se ve mermada, porque pues el incremento de los precios es mayor a lo que nos están dando de rendimiento. ¿Sale? Entonces, con estas consideraciones muy sencillas, ¿no? Que tratamos de hacerlo, pues ahora sí que con peras y manzanas, sí, podemos concluir que estas variables económicas, macroeconómicas, ¿no? Como la inflación, el aumento de precios, como la tasa de interés, sí tienen una afectación directa en nuestras finanzas personales. Así que en este periodo, ¿no? Es un periodo de recuperación, pues hay que estar muy atentos en controlar nuestro gasto, hay que buscar opciones de inversión que al menos nos den pues lo que nos da la inflación, porque si tú estás ahorrando en un instrumento que no cubra la inflación, pues tu dinero está perdiendo valor. Sí. Y cuando lo quieras usar, no te va a alcanzar. ¿Va? Entonces, pues estas son así que las recomendaciones macroeconómicas del Peloncha. No sé, Paco, si tienes alguna duda. Sí, no, muy básico. La verdad, para ver si te entendí. Me parece que también la banda tiene que entender muy bien esto. Me parece que están del otro lado, mi estimado Vicente, y corríjame si no es cierto. Es precisamente controlar los gastos que acabas de desglosar precisamente aquí. Si no tienes necesidad pues de salir constantemente a restaurantes y comer con la despensa que ya adquiriste en tu casa, puedes darle un muy buen empujón a tu bolsillo, esa es una. Y obviamente también el tema de los gastos, por el asunto de las cheves, la caguama y demás, bajar un poco en ese sentido, el tema del tabaco también. Entonces me parece que desde el ámbito familiar se puede hacer mucho precisamente pues para batear un poco esa inflación que no podemos controlar nosotros mismos directamente, pero me parece que en el plano particular sí puedes hacer mucho para paliarla, ¿no? Sí, y además que bueno, por ejemplo, estos movimientos no se hacen, digamos, de un día para otro. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que el Banco de México ha subido la tasa para tratar de bajar la inflación, no significa que en julio ya va a bajar, sino tienen más o menos este cambio de la política económica se llama, más o menos creo que tiene una operación de 18 meses. Entonces, ¿qué significa? Que en el escenario, vamos pensando de aquí a diciembre, ¿no? De aquí a diciembre es probable que la tasa de interés suba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor me van a dar más por mi ahorro, me van a dar por mi inversión, pero mis créditos van a ser más caros. Y por el otro lado, que la inflación, que los precios van a estar todavía altos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como bien lo explicabas, priorizar en mis gastos necesarios y esos gastos extras, superfluos, gastos no necesarios o como les quieras llamar, pues verlos con mayor atención para que al final realmente podamos tener unas finanzas más holgaditas, más sanas. Sí, oye Vicente, ¿qué tanta responsabilidad tienen los gobiernos, concretamente los recaudadores, el Estado y la Federación? Quiero dirigirme concretamente a ellos. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen en el tema de la inflación? Sí, mira, realmente este es un tema, digamos, de economía global, ¿no? Que ha sido, incluso en Estados Unidos también es un tema que está ahorita en las mesas de análisis, el tema de la inflación que está teniendo Estados Unidos, que venimos saliendo pues de una pandemia donde hubo, te acordarán, el precio del petróleo bajó, hubo alguna contracción y que de una forma natural la economía al recuperarse tiende a incrementar estos precios, ¿no? Entonces, por el lado de la política monetaria, su control, es decir, el tema de la tasa de interés y el tema de la inflación, solamente es responsabilidad